Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Josué o Yehoshua en hebreo significa Yahvé salva o llave de salvación. Josué es un personaje de la Biblia. La vida y obra se narra desde los Números hasta el libro de Josué, según el cual fue escogido por Dios para suceder a Moisés como líder de los israelitas durante la conquista de Canaán. Josué conquistó la mayor parte del territorio de la tierra prometida y la distribuyó entre las 12 tribus de Israel. Según las Sagradas Escrituras, Josué fue el sucesor de Moisés en las campañas militares llevadas a cabo por los hebreos en la conquista de Canaán, y por esos días el ángel de Dios se le aparece a Josué, como se menciona en el capítulo 5. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que Dios había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo, y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Josué y los israelitas cruzaron el río Jordán, llegando a Canaán. Allí, y por orden de Dios Yahvé, en las llanuras de Jericó, en un lugar llamado Gilgal. Josué, con espadas de pedernal, circuncidó a todos los hebreos que no habían sido aún circuncidados. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron a Dios, y por esto Dios Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que Dios había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. El rito de la circuncisión señalaba a Israel como el pueblo del pacto de Dios. Cuando Dios pactó con Abraham, exigió que todos los varones fueran circuncidados como señal de que ponían fin a la vida antigua y comenzaban una nueva vida con Dios. Otras culturas en este tiempo utilizaban la circuncisión como señal de comienzo de la adultez, pero solo Israel lo usaba como señal de seguir a Dios. Un hombre solo puede ser circuncidado una vez. Volver a circuncidar la segunda vez, aquí se refiere a circuncidar a los muchos jóvenes que aún no habían sido circuncidados. Con la circuncisión se quitó la dependencia de Egipto por haber dejado de ser esclavos de los egipcios para convertirse en servidores de Yahvé. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Dios Todopoderoso le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas pasaron innecesariamente 40 años en el desierto, porque les tenían pavor a los cananeos, pues subestimaron el poder de Dios. Su primer intento de entrar en la tierra prometida había fallado, pero Israel vio que los cananeos estaban aterrorizados de su ejército, pues habían oído de las grandes victorias de Israel por medio de su Dios. Su última esperanza consistía en que el Jordán retrasara el paso de Israel o les quitara el ánimo de entrar a la tierra. Pero la noticia de que los israelitas habían pasado el Jordán en seco eliminó cualquier vestigio de valor que todavía les quedaba a los cananeos. Y por esto no debemos subestimar el poder de Dios. Si somos fieles a Dios, Él puede ahuyentar cualquier gran oposición. Puede cambiar las actitudes de los que se oponen a Él. Y el pánico se apoderó de los cananeos y de los amorreos al enterarse del milagro que había obrado Dios Yahvé. Después los israelitas celebraron la Pascua y comieron de los frutos de la tierra prometida. Desde ese día dejaron de comer maná, el pan sagrado de Dios, puesto que ahora comían del producto de las tierras de Canaán.
Dios había provisto maná de manera milagrosa a los israelitas hambrientos durante sus 40 años en el desierto. En la generosa tierra prometida ya no necesitaban esa provisión diaria de alimentos porque la tierra estaba lista para la siembra y la siega, pues en Canaán Dios les dio alimentos de la misma tierra. Después Josué, el líder de Israel, tuvo una visión que le mostró al ángel príncipe del ejército de Dios, como se menciona en Josué capítulo 5. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un ángel con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército de Dios. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿Qué le manda mi Dios Todopoderoso a este siervo suyo? El jefe del ejército de Dios le contestó: Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. El ángel que vino diciendo a Josué que era el jefe del ejército de Dios era el mismo arcángel Miguel. Pues bien sabemos que Miguel es el príncipe del ejército de Dios, y según las tradiciones judía, cristiana, iglesias católica, ortodoxa, copta y anglicana e islámica, es el jefe de los ejércitos de Dios. Para los cristianos, el arcángel Miguel es el protector de la iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia Católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia Universal, mientras para los testigos de Jehová, Miguel se habría encarnado en Jesucristo. La Iglesia Copta lo considera el primero de los 7 arcángeles, junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Miguel es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, el arcángel de los ángeles caídos o del mal. Por eso, en el arte se le representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el juicio final. Considerando que el arcángel Miguel fue uno de los 3 ángeles que anunciaron el nacimiento de Isaac, junto con los arcángeles Gabriel y Rafael, y protegió al pueblo de Israel durante su marcha por el desierto, actualmente el judaísmo invoca a Miguel como amparador de sus sinagogas. En la liturgia del Yom Kippur, el sermón concluye con las palabras: Miguel, príncipe de misericordia, orad por Israel. Y así como Miguel protegió al pueblo de Israel en el desierto, lo más lógico es pensar que fue el mismo arcángel Miguel quien se le presentó a Josué. Algo interesante que podemos leer en este versículo es que Dios tiene un ejército angelical. En este punto nos preguntamos por qué Dios, que es todopoderoso y omnipotente, tiene un ejército. Dios tiene un ejército que está conformado por seres angélicos, porque estos le sirven y le glorifican, y el arcángel Miguel es el príncipe y capitán de ese ejército divino. También Dios tiene este ejército de ángeles, porque estos son intermediarios entre el hombre y Dios. Aunque otros investigadores creen que Dios tiene un ejército de ángeles porque Dios es corpóreo, o sea físico, y por tal necesita de seres, guardianes que le protejan y peleen en sus guerras contra Lucifer. Aunque personalmente no estoy de acuerdo con esto, porque para mí Dios es un ser espiritual, omnipresente y todopoderoso. Otros estudiosos dicen que fue una aparición de Dios en forma humana, y como señal de respeto, Josué se quitó el calzado. Aunque Josué era el líder de Israel, todavía estaba sometido a Dios, que es el líder absoluto. Toda esta situación invita a reconocer en el jefe de los ejércitos de Yahvé a un ser sobrenatural, a un ángel de Yahvé que debía convertirse en guía de los israelitas en la penetración y conquista de Canaán.